En mayo del 2021, después de mucha búsqueda, encontramos nuestra cabaña, en pleno corazón de Cantabria. A ver, para. Ya te estás enrollando. Eso que estás diciendo lo hemos contado en el primer vídeo. Haz el favor de ir al grano porque esto es un rewind de los 2 últimos años. Vale, no me enrollo. ¿Cómo te gusta cascar? Y nos montamos un fregadero de esos rústicos. De último modelo. Ya lo teníamos todo, pero seguíamos en el piso, aguantando a un vecino que nos ponía el reggaetón a las 7 de la mañana. Todo eran señales. El universo no paraba de decirnos que diéramos el salto. Era hora de ir a por nuestro sueño. Le hicimos caso. Hace 2 años empezó la aventura. Y nos mudamos. Llevábamos tantas cosas que hasta el pobre perro tenía que ir adelante porque no cabía ya ni un alfiler en la furgoneta. La caravana era nuestro centro de operaciones. La usábamos de cocina, de despensa y de armario, ya que nos permitía tener todo ordenado y con bastante higiene. No os olvidéis que en la cabaña estaban las cosas de aquella manera. Solo contábamos con la tienda de campaña ahí dentro para poder dormir y una mesa cutre. La plaquita era nuestro soporte, con eso podíamos cargar móviles y teníamos luz, pero andábamos aún muy en bragas. No teníamos intención de tocar el tejado hasta hacerlo definitivo, pero a raíz de una jarreada gordísima en la que empezó a entrar agua por todos lados, cambiamos de opinión. Con tejas de segunda mano, retejamos agua y media. La otra media no la tocamos, puesto que es de lastras, y eso son palabras mayores. Ahí siguen las preciosas lastras con sus preciosas goteras y unos preciosos cubos. El verano pasó. Íbamos haciendo pequeñas cosas para estar más cómodas y una cutre huerta que nos dio su gran servicio. Pero se aproximaba el invierno y tuvimos que apretar el culo. Sin estufa iba a ser imposible aguantar aquí. Encontramos una ergona antigua de segunda mano que nos iba a salvar la vida. Pero como aún no teníamos suelo en la cabaña, antes de instalarla teníamos que prepararle una base. Y esa base tenía que estar a nivel, porque la ubicación de la estufa sería la definitiva. Tocaba bajar el suelo, le dimos bien al pico y la pala, y aparte nos tocó sacar unos pedrolos que pesaban la leche. Una vez hecho esto, un vecino albañil nos instaló la estufa. Y es que este tipo de estufas son de obra y requieren una mano experta, porque si no, no funcionan bien. Pero la estufa sin leña no vale de mucho. Toca subir la leña al estilo mulana y burrica. Y una vez arriba, picarla bien y meterla al lado de la estufa. Hicimos un cierre provisional con mantas y aislantes para que no se fuera todo el calor. Y nos montamos un escritorio multifuncional en el que tan pronto cocinábamos como hacíamos puro arte. Mientras tanto, aprovechando que aún salía algún día bueno, ampliamos la familia. E hicimos una mansión gallinil guapísima y una preciosa casita para el guardián de la casa y de las gallinas, porque aquí hay mucho bicho que se las quería zampar. Ya está todo listo para enfrentarnos a nuestro primer invierno, que llegó fuertecito, medio metro de nieve lo atestigua. Como no había quien sacara la patita de casa del frío que hacía, nos pusimos dentro a rejuntar paredes. Así ganamos en aislamiento y además nos proporcionó mogollón de higiene. Pero seguíamos teniendo un hándicap enorme, el suelo. Aquello era un deporte de riesgo, desde colocar una silla hasta salir de madrugada a mear. Era el momento de echar el piso, pero esto traía un trabajazo de la leche porque llevaba consigo el meter la fontanería. Fue necesario bajar bastante y la roca madre que iba saliendo nos complicó un poco la vida. Tuvimos que tirar de buen armamento y darle al motopico y la radial. Le hicimos un boquete considerable justo a la pared que al venir la excavadora había quedado totalmente descubierta. Ahora teníamos otro trabajo más. Aparte de echar el suelo, necesitábamos sujetar los cimientos de esa pared. Metimos 2 tubos, uno aguas negras, otro aguas grises. La idea era que fueran separados, pero la casa decidió otra cosa. Le dimos bastante caña, ya que en breve nos vendría visita de unos familiares y teníamos ya planeado engañarles y echar el suelo y el cincho del tirón. Lo conseguimos, aunque acabamos tronchados. Aún así las fuerzas nos dieron para ir al bar. Esto de tener suelo era una pasada. Decidimos que antes del siguiente invierno queríamos tener también la otra mitad. Otra vez a bajar suelo, pegarnos con la roca madre y demás batiburrillo. Para poder igualar el nivel íbamos a sudar la gota gorda, ya que apareció una montaña bajo la casa. Bueno, estoy exagerando un poco, pero había muchísima más roca madre que en el otro lado. Y teníamos la opción de no bajar tanto y dejar un escalón. Pero ahora imaginaros un escalón en medio de la casa. Así que le dimos a tope y conseguimos igualar el nivel. ¡Sorpresa! Pinchamos también un manantial. Y es que ya nos advirtió nuestra amiga Ichazo, hija de Plutón,
que teníamos, no me acuerdo qué planeta, en no me acuerdo qué casa. El caso es que el agua iba a formar una parte importante de la cabaña y nos iba a dar mucha guerra. Vaya que se acertó la tía. Por cierto, si queréis una consulta astrológica o os llaman la atención estos temas, echadle un vistazo a su canal, que no tiene desperdicio. Os dejamos el enlace y el correo electrónico en el link de la descripción. Seguimos con la historia. Se nos montó una muy gorda. Para colmo, no paraba de llover y cuanto más llovía, pues más agua salía. En el momento álgido angustioso salían unos 600 litros a la hora. No vamos a entrar en detalles porque se haría muy largo. Tenemos un par de vídeos explicando mejor la odisea. Otro tema fue arreglar aquel follón. Con ingenio, insomnio y mucho curro conseguimos darle una solución. Un cincho de hormigón para sujetar la pared y un aljibe para recoger el agua. ¿Os acordáis del tubo aquel de aguas grises? Ese es el que nos salvó la vida. Ahora es el tubo de aguas subterráneas y de momento pues tira todo el agua al prau. La idea en un futuro es aprovechar ese agua, pero de momento con haber solucionado el problema nos quedamos contentísimas. Y ahora sí, teniendo el marrón bajo control, era el momento de echar el suelo. Toda la planta de abajo llana, era increíble. Tal era la felicidad que teníamos en el cuerpo que me dio por hacer croquetas por toda la planta, con los perros incluidos. Y Erika, bueno, se volvió loca barriendo. Aprendemos mucho con lo que nos decís. Así que, tras varios comentarios advirtiéndonos de que ese tubo podía romperse, repetimos el trabajo. Dejarnos aquí todo lo que veáis que hacemos mal. Luego nosotras ya veremos si os hacemos caso. Volvimos a preparar el cierre de mantas, pero esta vez más currado, y además el altillo quedó con suelo firme. Ya podíamos ordenar todos nuestros trastos. Y no solo eso, me había traído el banco de carpintero de mi abuelo. Lo había hecho él a mano, una auténtica joya. Y montamos el taller, todas nuestras herramientas colocaditas. El fregadero ese que os enseñamos al principio pasó a la historia y pusimos un fregadero dentro de casa. Aprovechando los tubos de entrada de agua que en un futuro serán para el baño, metimos una manguera. Nos costó un huevo meterla porque era muy rígida y se atascaba en todos los lados. Pero a burras no nos gana nadie y al final ya entró ya. La estufa, al estar rematada con yeso, se había quebrado un poco. Le dimos una manita nueva y plantamos una mesa al lado que hacía las veces de encimera de cocina. También cambiamos el escritorio por uno más cómodo. Y bueno, llegó el cambio estrella. Sacamos la cama de la tienda de campaña. Aquello fue la leche, estábamos ya en nivel Dios y teníamos un dormitorio de señora. Este invierno vino bastante flojito y nos lanzamos a la calle. La cutre huerta no nos convencía, decidimos hacerla de nuevo, pero esta vez mucho más currada y duradera. Con ladrillos preparamos el nuevo bancal y lo enlucimos con piedra plana. Además, un vecino nos dejó coger estiércol viejo para rellenar el bancal. Esto iba a hacer las delicias de aquello que plantáramos. Le hicimos un suelo empedrado precioso, que aparte de alegrar la vista es muy práctico, ya que cuando llueve puedes acceder a la huerta sin embarrarte los pies. Nos gustó tanto cómo quedó que hemos pensado en un futuro hacer otro bancal encima de este. Y aunque este segundo bancal aún está por hacer, nos vinimos arriba y preparamos ya las escaleras de acceso. Por supuesto, con piedra otra vez. El resultado es espectacular. Pero aún quedaba lo más importante: un vallado antigallinas, porque estas brujas no respetan nada. Otra vez a llover. Son las maravillas del norte, que llueve cuando le da la gana y no cuando manda el calendario. ¿Veis lo verde que está todo? Pues este es el precio. Aunque no os vamos a mentir, disfrutamos adaptándonos a lo que nos manda el campo. Si llueve, se curra adentro. Nos liamos con las dos paredes que faltaban por rejuntar y de paso hicimos algún que otro experimento. El hecho de vivir aquí implica que no solo reformamos lo que toca y luego nos volvemos al piso tranquilamente. Vivimos en el campo y surgen constantemente labores que hacer.
Desde preparar leña, cuidar los animales y la huerta, a mantener nuestro entorno. Cosa que no siempre es fácil, porque no todo se tiene bajo control. Pero no importa, nuestro motor es la ilusión y nuestro chute de energía la satisfacción de ir cumpliendo nuestro sueño. Además, desde octubre del año pasado tenemos un aliciente más. Y es ver que hay gente como vosotros que estáis acompañándonos en la aventura, aprendiendo con nosotras y también enseñándonos. Y a su vez, saber que más de uno os estamos inspirando a cometer una locura parecida. Si nos acabáis de conocer, suscribiros y darle al like. Y si sois ya de la comunidad soñadora, gracias. Bueno, si ya os queréis hacer miembros, que acabamos de activar la opción, eso puede ser ya la puta hostia. Además, así aportaréis vuestro granito de arena a que podamos terminar la casa algún día, a ser posible antes de ser octogenarias. Haremos un tejado precioso. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Por circunstancias de que no vamos a acabar esto en la vida.